Han automatizado con su tecnología el riego en instalaciones agrícolas en países de todo el mundo, destacando en Estados Unidos o Egipto. Esta podría ser la carta de presentación de Proxima Systems. Hola, buenos días, Emiliano. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Carolina? Llegamos a Proxima Systems, una empresa tecnológica que se dedica a la automatización en la agricultura y la industria. Correcto. ¿Esto qué es? Bueno, pues es algo que nosotros consideramos es muy sencillo y consiste en desarrollar productos electrónicos, como estos que tenemos aquí, un sistema de comunicaciones y una aplicación que desde un ordenador o un móvil nos van a permitir a nuestros usuarios gestionar toda una flota de máquinas industriales, máquinas para riego agrícola, que es donde tenemos mucha presencia especialmente, y hacen la vida más fácil del que tiene que regar, por ejemplo, y para el fabricante de esas máquinas le dan un montón de información que le permite mejorar cada nueva generación de un modelo concreto de máquina, corrigiendo los pequeños defectos que se puedan detectar con los datos de uso diario de una de ellas. Cualquiera de estos equipos, cada uno con su aplicación y con su máquina destino, lo que permite es controlar la máquina a distancia. A una máquina que sea de gama media o baja, con unas funcionalidades antiguas, vamos a decir, le dotamos de la inteligencia y comunicaciones necesarias para que se comporte, para que sea una máquina con las últimas funcionalidades y además les permiten tener información puntual de qué ha pasado minuto a minuto. Tú tienes la máquina desatendida y cualquiera de estos equipos va registrando, como si fuera una caja negra, ¿Sí? qué día, a qué hora ha sucedido que la máquina ha arrancado en condiciones óptimas, qué día se ha parado por un problema, qué día alguien ha dado un botón que tenía que dar o no tenía que dar. Todo eso va quedando registrado y permite hacer una mejor gestión del negocio. En el caso de la agricultura, que nos dices que es uno de vuestros fuertes, ¿cómo ayudáis a que sean más rentables estas explotaciones? Pues en agricultura estamos especializados en riego agrícola y gestionamos desde la generación de electricidad que va a consumir el bombeo y las máquinas hasta la distribución de ese agua por la finca o por el proyecto y su aplicación en el cultivo de la forma más precisa posible. En la generación de electricidad nos aseguramos de que si podemos regar con energía solar o en horas baratas, lo hacemos, el sistema se encarga de arrancar las bombas cuando es más económico bombear, y luego con equipos como este, que este es PRX Oil, ¿Sí? estos son sensores que se entierran en la tierra. ¿Esto? Esto es un sensor, esto se entierra y en el fondo se empapa, tiene la misma humedad que el terreno, que el suelo. Entonces, este sensor detecta la humedad que hay y ayuda a quien dirige el riego, a la persona, al humano que dirige el riego, a saber si está regando de menos, que es lo raro, o de más. Es especialmente preocupante y atenta contra la rentabilidad, especialmente Regar de más. Regar de más. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Y máxime con los precios de la electricidad que estamos sufriendo. Estás pagando electricidad para sacar agua del subsuelo muy profundo, lo estás elevando sobre la superficie, lo aplicas y si aplicas más agua de que el cultivo, las plantas son capaces de consumir o necesitan, ese agua se va a filtrar de nuevo al subsuelo. Lo has pagado, lo has elevado y no le sirve para nada al cultivo, es más, puede llegarlo a perjudicar. Emiliano, me comentabas que un equipo como este que tengo en la mano, o cualquiera de los que vosotros aquí diseñáis, va siempre conectado a una aplicación. Absolutamente cierto. Una electrónica como esta que tienes tú tiene unas comunicaciones que dependen de estar conectado continuamente a la nube, a esa famosa nube que acapara todos los servicios. Y la aplicación, por ejemplo, aquí tenemos una, esta es iTrack, ¿Sí? Permite a los usuarios con su nivel de acceso, si son propietarios de varias máquinas, monitorizar y gestionar esas 10, 20, 40 máquinas que tengan, a los instaladores monitorizar y controlar los cientos de máquinas y a los fabricantes monitorizar y controlar los miles de máquinas que tengan instalados en una latitud, en un país, en una región. ¿Podemos verlo? A ver cómo es. Por supuesto. Pues aquí estamos viendo el estado de un pivot de riego. Este en concreto está ubicado en Canadá y al propietario le permite tener, como ves aquí abajo, constancia de que ha ido pasando segundo a segundo en esa máquina.
dónde está, si está regando, cuándo ha parado, cuándo ha empezado. Nombras Canadá, por tanto deduzco que parte de lo que vosotros aquí fabricáis va fuera de España. Sí, lo cierto es que el grueso, creo que estamos en torno al 80% de la tecnología que desarrollamos aquí se utiliza fuera de España. ¿En lugares como dónde estáis? Pues te puedo mencionar países, por supuesto, empezando por allí: Canadá, Estados Unidos, México, Paraguay, Uruguay, Panamá, Chile, hablando de América, Europa, pues todas las zonas agrícolas, Portugal, Italia, España. En África estamos muy presentes en Egipto, en cultivos que pueden ser sorprendentes en esta latitud, como pasa el cultivo de remolacha en el desierto, que parece que es un poco antítesis. ¿En el desierto? Sí, sí, cultivo de remolacha. Sí, ahí en teoría la tierra no es fértil, ¿no? La tierra no es fértil, lo que consiguen es cultivar con mucho agua que tienen el subsuelo de esas zonas del desierto, y con fertirrigación le ponen aditivos, la fertilización, los abonos, se los inyectan al agua de riego y con eso consiguen unas cosechas que, cierto es, no están en los niveles de producción por hectárea de los que tenemos aquí, pero con la climatología consiguen varias cosechas al año. ¿No podremos acceder a esa explotación en Egipto desde aquí? Por supuesto que sí. Aquí están cargando las máquinas y esto es información en tiempo real de lo que está sucediendo allí. Gabriel, el primer paso para que cualquiera de vuestros equipos funcione sería diseñar un esquema electrónico como este que tenemos aquí. Exactamente. El inicio de todo proceso es primero diseñar e integrar en un sistema, en un esquema electrónico, cómo van a funcionar los diversos componentes entre sí. A partir de ahí tenemos que trabajar ya en otros ámbitos, a nivel de cómo va a quedar físicamente, cómo van a ir los componentes, lo que son las pistas, por la electricidad. Y todo esto es básico para que nuestro proveedor pueda fabricar el controlador. También necesitamos un esquema eléctrico. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es el nivel de detalle. Los esquemas electrónicos trabajan con resistencias, con condensadores, trabajan con chips, y los esquemas eléctricos, ya a nivel superior, pues trabajan con disyuntores, con motores. Con el diseño de los esquemas que acabamos de ver en el ordenador tendríamos ya la información necesaria para preparar un prototipo, ¿no, Gabriel? Exactamente. Lo que hacemos con esos esquemas es enviárselos a nuestro proveedor, que está aquí también en el parque, aquí muy cerquita, y esos prototipos lo que hacemos es estresarlos. ¿En esta zona? ¿Es lo que estaría haciendo tu compañera ahora? Exactamente. Los vamos a traer aquí y les vamos a someter a tortura china, básicamente. Sí, ¿qué les hacéis? Bueno, de todo. Les metemos en un horno, en un frigorífico, apagamos y encendemos, subimos la tensión, la bajamos. Para simular, supongo, todas las circunstancias que podrían enfrentarse, ¿no? Tanto las normales como las anormales, porque luego en el campo, pues de ahí los equipos pueden coger 80 grados o hay heladas. Es muy normal que haya ruidos eléctricos, que haya problemas eléctricos. Hola David, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Esta pantalla que tenemos aquí, creo que son las entrañas de la aplicación que me ha enseñado antes Emiliano, ¿puede ser? Eso es. Esto digamos que es la nube de la que tanto hemos hablado antes en el servidor. Esto es a lo que nos dedicamos también, a programarla, para que los usuarios pues, puedan ver una interfaz bonita y los datos en tiempo real que nos llegan de los equipos que tenemos en campo. Lo programamos y lo hacemos lógicamente pruebas primero antes de subirlo aquí en la oficina. Y luego lo subimos a producción para que los clientes puedan verlo y puedan recibir todos los datos en tiempo real de los equipos. Por ejemplo, ¿eso que vemos qué es? Esto, por ejemplo, es una bomba de riego que está instalada en Hungría y que ahora mismo está apagada, como la vemos. Y cuando la enciendan, pues van a poder ver tanto que está encendida en tiempo real como los bares de presión a las que tiene ahora mismo, y la pueden también configurar un contador de pulsos por metro cuadrado.
Estamos ahora en la zona de producción. Si no me equivoco, aquí es donde unís los diferentes elementos que conforman vuestros equipos. Así es, Carolina. Aquí, por ejemplo, tenemos todas las piezas que componen uno de nuestros productos, en este caso iTrack, y tenemos desde los perfiles de sujeción, un sensor, unas prensas, bueno, la placa electrónica con su cerebro aquí en el medio, la radio de comunicaciones y los cables para los sensores y la alimentación. Y mira, ahí está, esto negro de aquí, es la antena, que es una antena de la misma tecnología que se usa en los móviles, una antena autoadhesiva, parece una pegatina. ¿Sí? Una pegatina que se adhiere a la caja y le permite comunicarse con esa nube que tantas veces hemos mencionado en este programa. Aproximadamente, ¿cuál es vuestra producción? No sé si anual, Sí. ¿puedes darme algún dato? Yo creo que en números, mezclando todas las referencias, estaremos fabricando en 1000 y pico equipos al año, y piensa que cada equipo da cobertura a unas entre 40 y 80, 100 hectáreas. Emiliano, una vez que tenemos ya el equipo conformado con todas las piezas unidas, me imagino que lo testáis de alguna manera, ¿no? Para comprobar que cumple su función perfectamente. Así es. De hecho, aquí estamos en el banco de ensayo en el que, valga la redundancia, ensayamos todos y cada uno de los controladores electrónicos, sometiéndolo a unas condiciones de uso como las que se va a encontrar de verdad en la máquina de destino. A través de este cableado y estos armarios eléctricos le metemos las señales eléctricas y leemos su respuesta tal cual va a funcionar en la máquina a la que va destinado. A diferencia del proceso de antes, en el que estábamos estresando el concepto, el producto, el diseño, aquí lo sometemos solo a condiciones nominales, dentro de los parámetros en los que se espera que funcione. Emiliano, pues a seguir así de bien. Nos vemos en el futuro. Muchísimas gracias, Carolina. A vosotros. Chao, hasta luego.